¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La 8 León, bienvenidos a Analízale. La propuesta que hoy les traemos es hablar del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, un servicio que se gesta en la década de los años 70, más concretamente en 1976, para analizar la obra de un poeta, César Vallejo, cuyo autor fue Francisco Martínez García. La obra fue realizada por la imprenta Casado, que se encontraba en la calle Legión Cóndor, actual calle Varillas. De forma anecdótica diremos que las publicaciones que se han realizado hasta el día de hoy en el Servicio de Publicaciones han ascendido a 2.200, de las cuales 1.100 se encuentran actualmente a la venta. Durante los últimos años se han creado más de 10 colecciones que han servido para ordenar temáticamente y enriquecer el catálogo de publicaciones, y que con estas publicaciones se pretende sobre todo la realización de una radiografía de la sociedad para poder establecer un estrecho vínculo entre esta y el conocimiento científico y hacerlo un producto completamente accesible. Asimismo, es entendible que el sello de la Universidad de León es un sello de calidad, y buena prueba de ello ha sido las dos concesiones que les han dado a dos monografías, así como un premio concedido en el año 2022 por una monografía dedicada a las artes y humanidades. Del mismo modo, todo ello está aderezado con el compromiso de un carácter científico, sin olvidar el carácter divulgativo para acercar a esa sociedad leonesa. Todos estos conceptos que hemos hablado de una manera simplificada, lo haremos de una manera más pormenorizada en nuestra mesa de debate. Hoy en Analízale, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. Bienvenidos. Pues ya nos encontramos en nuestra mesa de debate para comentar y para debatir lo que se había comentado en nuestra presentación. Hoy vamos a hablar sobre el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. Y para desgranar todos estos apasionantes temas que vamos a hablar de carácter cultural, vamos a dar paso a nuestros primeros invitados. A mi izquierda tenemos a José Manuel Cavado, director del Servicio de Publicaciones y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, un placer. Y también nos acompaña Eloísa Otero, periodista cultural. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, pues el motivo de traeros aquí a este Analízale es para potenciar, para divulgar, para poner un poco en valor este servicio de publicaciones de la Universidad de León, que creo que aglutina ese ámbito científico con ese carácter divulgativo tan necesario para poder acercarse a la sociedad leonesa. ¿Cómo se gesta y cuál es el balance de esos casi 50 años, no 40, como en algunos periódicos he leído, casi 50 años de este servicio de publicaciones, José Manuel? Pues sí, la verdad es que ya es una trayectoria amplia, ¿no? y de largo recorrido, ¿no? Del que yo solo soy el mero portavoz en estos últimos años, ¿no? Y la verdad es que es una responsabilidad y es algo que es muy interesante, que a lo mejor en determinados momentos los servicios de publicaciones, no solo de la Universidad de León, sino otras universidades, han entrado un poco en crisis por ese ecosistema editorial donde el mundo privado, digamos, de alguna manera se ha sobrepuesto a estas instituciones públicas, que siempre hemos tenido un compromiso con el saber, ¿no? Con el conocimiento. Y como bien decías ahora en la presentación, había como dos líneas básicas, ¿no? Es verdad que en la universidad parece que estaba solo centrada en profundizar en el conocimiento, ¿no? En un conocimiento muy científico, pero quizás no solo sea esa la misión del Servicio de Publicaciones y de las publicaciones de nuestra universidad, sino que al menos ha sido también una de mis metas o de mis preocupaciones, podremos decirlo, buscar también otra línea que sea no solo profundizar, sino también hacerlo más amplio y convertirlo en algo divulgativo o de otras maneras, es decir, fomentar una especie de metabolización de nuestro conocimiento para extenderlo hacia la sociedad, ¿no? Y para hacerlo presente pues en la calle, para que no se nos vea solo como unos señores raros que trabajan en laboratorios, en clases y que hablan de un conocimiento que solo una élite puede llegar a ello. Parece que a veces la universidad tiraba como un poco para atrás, ¿no? El hecho de que fuese sí, es verdad, que ves un científico. libro de la universidad y parece, bueno, espera, esto no es para mí. Sí, parece que estaba como un poco al margen, y precisamente este programa lo que claro, pretendemos es acercar la sociedad a este servicio de publicaciones. Eloísa,
Una de esas publicaciones de las que ha hablado José Manuel, que yo creo que es referente dentro de este estudio de publicaciones, es este libro que tengo en mi mano, que se llama Inusuales, que aborda como 8 carreras, 8 miradas desde el punto de vista musical, que como decíamos antes fuera de micrófono, que son un poco esa movida leonesa que establece sobre todo una generación de los años 80. ¿Cómo se gesta este proyecto? Bueno, en este libro hay 8 músicos, bueno, con sus grupos algunos, ¿no?, espectaculares. Es una generación llena de talento, espectacular. Este libro surge como un encargo, precisamente, de José Manuel Trabado, que había sido profesor de algunos de estos músicos, ¿no? En concreto, pues, de Yuri Méndez, ¿de quién más fue? Elías también. De Elías, de Morgans, el grupo de El Bierzo. Y bueno, tú me propusiste algunos nombres, ¿no?, como el de Miriam Gutiérrez, de Feroe, de Braig, y a partir de ahí fueron surgiendo más, porque realmente yo creo que aquí sí que hay una generación de gente en torno a los 40 años, que son unos musicazos, compositores, productores, se lo hacen todo ellos, se lo guisan y se lo comen. Y este libro, además, bueno, pues se escribió, surgió en pandemia, en plena pandemia, que también es un momento de inflexión para todos ellos, ¿no?, porque en ese momento tienen discos, tienen proyectos que se vienen todos abajo, pero bueno, ha sido una ocasión muy bonita. Además, el libro tiene un disco donde se puede escuchar también la música de cada uno de ellos y te contesto a lo que quieras. Me llama, José Manuel, la atención a lo que dice Eloisa, el hecho de que sea un libro de música, que parece que como que pueda chirriar en un momento dado dentro del aspecto académico, y precisamente va un poco en esa línea de que la temática y la jerarquización sea un poco más abierta desde otros campos, de otros puntos de vista, ¿verdad? Claro, es verdad que yo creo que no teníamos que caer prisioneros de qué estudios tenemos, de qué carreras a veces en forma de compartimentos tenemos, no sé, saber muy parcelado, y cómo hay, digamos, otro tipo de lenguajes que están ahí esperándonos y que merece la pena que le prestemos atención, ¿no? En este caso, además, si somos algo tradicional, que la universidad es siempre algo tradicional, que mira al pasado, sobre todo una facultad a la que yo pertenezco, que es Filosofía y Letras, es decir, esa facultad que de alguna manera se hace eco del patrimonio cultural, lingüístico, literario, etcétera, ¿no? Pues yo creo que también era una misión, y será siempre una misión de la universidad, mirar el entorno cercano. Y convertirse, además, yo creo que fue una idea de 2 de los músicos que había ahí en la imagen de cubierta, ¿no?, del libro, en una especie de altavoz, ¿no?, de altavoz de lo que tenemos alrededor, para de alguna manera articularlo, darle una forma bonita, interesante también, y ofrecérselo al público, a las librerías y a la gente en la calle, que a lo mejor estaba esperando un libro como esto si no lo sabía, ¿no? Un libro que creo que desde el punto de vista estético es muy llamativo, no solamente la forma que tiene, sino yo cuando lo he estado leyendo minuciosamente en casa, he visto las fotografías, que son súper elaboradas. Las fotografías son de Juan Luis García, también vinculado a la universidad, porque es el director de Juventudes Musicales de la orquesta. Pues me parecen maravillosas. Es que Juan Luis García, aparte de músico y de ser otro musicazo, se dedica a fotografiar toda la actividad cultural que hay dentro de la universidad y más allá. Y gracias a él ha salido este libro, que por cierto lo he maquetado yo, lo fui haciendo mientras lo iba maquetando y iba incorporando las fotos tan buenas, ¿no?, de Juan Luis. Es verdad que hay muy pocos libros sobre músicos leoneses y ojalá que haya más, que esto abre también de alguna manera un campo, ¿no? Acaba de sacar ahora mismo del saxofonista Rubén Díez, pues, un libro sobre la historia del jazz en León, pero hay muy poquito, es un campo muy acotado, y esta es una generación en torno a los 40 años muy interesante, porque aquí hay 8, pero hay muchos más. Luego hablaremos de esos 8 y cuál ha sido un poco la propuesta que hiciste sobre esos 8 y por qué 8 y por qué no 10 o por qué no 5. Vamos a dar participación también a otro compañero que le tenemos a través de videoconferencia, a través de Zoom en este caso, que es Vicente Luis Mora, que es profesor titular de Literatura de la Universidad de Málaga. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de saludaros. Todo bien. Bueno, no sé si estás un poco pendiente de la conversación que estamos teniendo aquí en la mesa, y yo creo que tu trabajo, en este caso en el Servicio de Publicaciones, se enmarca también en esas nuevas aperturas, en esas nuevas dinámicas, y en este caso encaminado a la literatura y la tecnología, con una publicación que, si tengo bien relatado, dice: la escritura a la intemperie, metamorfosis de la experiencia literaria y la lectura en la cultura digital. Vicente, ¿en qué consiste este trabajo que has publicado en el Servicio de Publicaciones? Bueno, es un
Es un estudio sobre una forma de escritura que a veces es literaria y que a veces no lo es, y que en la mayoría de los casos además es muy difícil averiguar si, digamos, en qué estatuto exacto se mueve, pero que es multitudinaria, que es global, que es ya prácticamente irredimible, quiero decir, en el sentido de que no va a terminar y que no va a hacer sino que crecer exponencialmente, y que supone un desafío para los teóricos de la literatura, para los críticos, para los profesores de universidad, con respecto a sus mecanismos de validación y su relación con la literatura tradicional. Hablamos de una escritura a la intemperie, la he llamado así porque está fuera del techo de la institución literaria, de las editoriales, del techo después de la Real Academia, del techo de la historia de la literatura, etcétera, y viene planteada por numerosos escritores que en la mayoría de los casos son amateurs, no son profesionales, son aficionados, pero que en algunos casos hay autores, incluso autores conocidos, que han venido a las redes y a las aplicaciones de escritura para teléfonos móviles para probar, para experimentar, para conocer o para difundir por otros canales su obra ya publicada incluso, ¿no? Entonces se crea un sistema de escritura a la intemperie que, bueno, que supone, como digo, todo un desafío para nosotros como historiadores y como críticos literarios, saber hasta qué punto colisiona, converge o se alinea con las prácticas que nosotros podemos conocer con el nombre de literatura. Vicente, si he entendido bien lo que nos has comentado, en cierta medida esa reflexión que haces sobre la literatura y tecnología no está sometida, digamos, al ámbito académico ni tan siquiera a ningún ámbito editorial, sino que fluye por sí sola, ¿no? Sí, fluye de una manera, tampoco hay que decir espontánea, porque si hay una aplicación precisamente para escribir, digamos que hay un gesto primordial de alguien de una empresa que ha pensado que podía haber gente interesada, ¿no? O sea, no es que surja por generación espontánea las cosas, pero el hecho es que seguramente aplicaciones como Wattpad o como Medium o como otras que utilizan profusamente los más jóvenes, eh, seguramente nacieron como respuesta a un fenómeno, ¿no? A una especie de demanda de escritura en línea que parecía proliferar, sobre todo desde que comenzaron ya en este siglo lo que solemos denominar como las redes sociales, es decir, Facebook, Instagram, Tumblr en su momento, ahora TikTok, en fin. Todas estas redes, sobre todo las primeras que he citado, que eran más escritura que imagen, porque TikTok, por ejemplo, sobre todo ya imágenes y muy poca escritura, favorecieron la aparición de un montón de miles, por no decir, bueno, millones en realidad, de jóvenes que, bueno, que compartían sus escritos, que ponían poemas, que colgaban cuentos, que subían historias, y muchas veces lo hacían sin esperar ningún tipo de validación ni de legitimación por parte de sus mayores o de sus ascendientes. En el libro recojo explícitamente algunos autores de este tipo, como el mexicano Al-Shauri, que reconocían que se habían abierto un perfil en redes sociales precisamente porque no querían que nadie, que ninguna generación anterior a ellos validara su forma de escribir. Ellos querían escribir con absoluta libertad y hacerlo al margen un poco de las instituciones, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos visto que esa, digamos, pureza, si es que es tal cosa, luego se ha ido contaminando porque muchos de estos autores, por ejemplo, los instapoetas o los poetas instagramer que comenzaron únicamente en las redes sociales, a poco que tuvieron muchos seguidores y algunas editoriales vieron un posible negocio en ellos, les hicieron ofertas editoriales y ellos rápidamente, por el dinero o por la difusión de la obra, las aceptaron. Y entonces ahora son personas que tienen un pie en lo digital y un pie a la intemperie, digámoslo así, y un pie bajo el techo de las instituciones literarias. Es decir, han publicado, les gusta aparecer como escritores, participan en premios literarios, algunas veces los han ganado inexplicablemente, porque la mayoría de ellos la calidad deja mucho que desear. Pero la cuestión es que se está un poco ensanchando por abajo el concepto de lo que consideramos como literario, como práctica de escritura creativa literaria. Y bueno, creo que son fenómenos ante los que la academia, la universidad, pues no puede simplemente cerrar los ojos y hacer como que no existen, sino que tiene que tener el arrojo de entrar con instrumentos conceptuales y con herramientas críticas para ver qué es lo que está pasando y si algo de lo que está ahí pues, puede tener un valor.
Vicente, muchísimas gracias por tus reflexiones y enhorabuena por tu libro La escritura a la intemperie, metamorfosis de la experiencia literaria y la lectura en la cultura digital. Vicente Luis Mora, profesor titular de Literatura de la Universidad de Málaga. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, interesante, ¿verdad, José Manuel? Estas reflexiones que nos hace. Curioso, ¿no? Que a veces como cosas que pueden pasar desapercibidas, dándole otra vuelta, otra visión, claro, pueden hacernos reflexionar. Sí, es verdad. Además, el libro de Vicente Luis es un libro estupendo, maravilloso, y que además habría una nueva colección que se llamaba, si no recuerdo mal, Interlecturas, que precisamente lo que pretendía era unar ese mundo literario al que está acostumbrado la academia y, por otro lado, esas nuevas tecnologías, esos nuevos espacios expresivos que nacen en las redes y que están configurando también nuestra forma de entender el mundo, ¿no? De esa nueva entender el mundo, esa nueva forma de entender el mundo, nos has traído algún libro, como estas representaciones de la infancia en el cómic, que me llama mucho la atención, que dentro del servicio de publicaciones una de las temáticas novedosas, entre comillas, es el cómic, ¿no? En el cual tú eres un experto y bueno, me gustaría también que me comentases algo sobre esto. Bueno, sí, eso es una colección a la que obviamente tengo especial cariño, ¿no? Porque es una de las líneas de trabajo que yo tengo. Pero además había una deuda porque precisamente el mundo de la universidad no era a lo mejor especialmente permeable en una forma de una colección a ese mundo del cómic que de alguna manera todos en cierto momento hemos estado cercanos, ¿no? Es verdad que el mundo del cómic ha cambiado mucho y también eso sí es misión de los que trabajamos en el cómic, mostrar también esos cambios que ha habido dentro de eso que se llama la narración gráfica y que luego quizás no solo aclarará mejor otra de tus invitadas que sé que tienes, ¿no? Pero en este caso este libro me resultaba especialmente interesante porque es una tesis que se lee en Estados Unidos, que habla sobre un tema absolutamente maravilloso que es el mundo de la infancia y cómo se representa en el cómic, y que además parte desde el mundo de la nostalgia, la infancia siempre es nuestra patria, a también cómo esos niños de alguna manera a veces han sido maltratados y han sido también un poco los representantes de ese sufrimiento, ¿no? de los conflictos que a día de hoy, por desgracia, seguimos viendo muy presentes en los medios de comunicación, ¿no? O sea que la utilización del cómic puede ser muy útil también en la sociedad para visibilizar muchas cuestiones. Claro, estamos acostumbrados a una imagen del cómic o del TVO a veces asociada simplemente a distracción, ¿no? A determinados géneros, a la aventura, a superhéroes, etc. Y el cómic a día de hoy es un lenguaje como cualquier otro, como la literatura, como el cine, como la música, que trata cualquier temática y sobre todo que está muy pendiente del mundo que nos rodea, y eso, digamos, precisamente ese enfoque era algo que a mí me parecía interesante. Entonces de repente pues alguien hace una tesis que dirigió además curiosamente Ana Merino en Estados Unidos y que lo hemos publicado aquí en el Servicio de Publicaciones de León, y me gustaría pensar que es ese afán cosmopolita. Si antes reivindicaba mirar nuestro entorno, también hay una especie de sentimiento cosmopolita de que tenemos que hablar no solo de lo cercano, sino también a veces un poco trenzar vías y puentes con otros lugares, ¿no? Hilando lo que dice José Manuel Eloísa con el mundo del cómic, que puede ser un vehículo estupendo para focalizar ciertas cuestiones, me imagino que la música en tu caso también sirva también para visibilizar, que no solamente sea esa música un aspecto lúdico, y en este caso, pues no sé, los autores que participan en Suárez, Yuri Méndez, Fabián, sí, eso Juan te iba a decir, etcétera. Que podíamos mencionar un poco a los 8 músicos que hay aquí, yo les tengo que apuntar, porque no hemos dicho sus nombres. Sí. El primero sería Yuri Méndez, que es un poco... Pájaro Sunrise, empezó como Pájaro Sunrise, bueno, ha tocado con muchísima gente, se dedica a hacer música para películas, para televisión, para publicidad, y tiene un montón de discos suyos. Luego está Fabián. Fabián es como un cantautor con su banda, ¿no? La Banda del Norte. Luego está Juan Marigorta, el promotor también de Estudios Tripolares en León, un estudio que sacan discos, producen un montón de cosas. Juan Marigorta es un poco el catalizador de un montón de músicos. Miriam Gutiérrez, su primer proyecto fue The Bright, luego Feroe. Jorge Arias, Arcel Rández, que es como el trovador así de la ciudad, una persona de Morgans, que son los hermanos Rivas, que son de Ponferrada, pero que el grupo se ha disuelto, me parece. Sí, claro. Pilar Cañas, que es un poco la apuesta más joven, ¿no?, de este libro, que es una guitarrista y compositora de 20 y tantos años estupenda, y luego Juan Carlos Suárez y su grupo Polaroids, que bueno, cumplieron el sueño de grabar en los estudios míticos de Abbey Road, ¿no?, en Londres.
por lo menos citarles a todos Y los luego que salen también, aquí. luego al final del libro también tenéis una breve mención a otros músicos que también en cierta medida colaboran o también han estado... Efectivamente, hemos cierta hecho visibilidad, ¿no? una especie de... Que me parece muy interesante también eso. Pues sí, yo creo que salen más de 50 músicos que tienen sus vínculos, pues de alguna manera, con todos estos. Eso es. Es que se dice que en León hay muchos escritores, pero lo que hay es muchísimos músicos en todos los géneros y en todos los estilos. Es una pasada. Habría que hacer muchas más cosas con ellos. Súper interesante lo que nos cuentas, Eloísa, me parece muy bien. Vamos a intentar el día de mañana promocionarlos un poco. si somos capaces de hacer un análisis monográfico, ya lo anticipamos desde aquí a nuestros espectadores, que si somos capaces, con José Manuel y con el Servicio de Publicaciones, vamos a intentar traer aquí a los músicos y vamos a hacer un poco de espectáculo, que yo creo que estará muy, muy divertido. Bueno, ya para ir terminando, José Manuel, yo creo que hay una de las colecciones que habéis puesto en valor hace poco, es esta colección de arquitecturas, que yo creo que a través del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, con Joaquín García Nistá, ¿no? Y con Emilio Moray, los directores, estáis satisfechos con esa colección, supongo, ¿no? Sí, sí, esa es una colección donde también tuve mucho interés que se iniciara, ¿no? Es decir, había que también prestarle atención a algo que a veces pasa muy inadvertido ante nuestra mirada, que es nuestro entorno también más cercano, insisto mucho en eso, pero en este caso no solo músicos, que también, sino algo que es mucho más tangible y que por obvio a veces no le prestamos atención, que es nuestro panorama urbano y nuestros edificios que tan bien conocemos, aunque a veces no sepamos cómo se llaman, qué arquitectos lo hicieron, pero que es parte también, digamos, de nuestra mirada. Y también, de alguna manera, quiero pensar que es parte de nuestro patrimonio emocional, es decir, la ciudad donde vivimos, las casas por donde pasamos, incluso es verdad que alguna parte de nuestra familia o algún amigo ha vivido en esos lugares, y creo que en ese momento era una cuestión de poner en valor, de darle relieve a esos edificios por los que pasamos muy a menudo y que quedan un poco ahí. José Manuel, que les cuento una confidencia, que aparte de ser un experto en temas de literatura, también es un amante de la arquitectura, porque por vínculos familiares, por su padre, tenía esa afición a la arquitectura y bueno, pues por eso le vemos hablar con tanta pasión y con tanto cariño hacia la arquitectura, que como bien saben también es mi pasión. Para finalizar, simplemente coméntanos los premios que hemos recibido en el Servicio de Publicaciones. Digo, hemos recibido porque yo también me siento un poco partícipe de todo ello. A ver, dinos. Bueno, esos premios siempre no es una cosa que se persiga, pero que finalmente cuando se alcanza pues es una especie de pequeño aldabonazo para seguir trabajando en la línea que lo estás haciendo, ¿no? Es un pequeño reconocimiento externo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, pues este que se ve aquí era un... Sí. Es un premio que se dio en el concurso que había de las ediciones universitarias, que convoca precisamente a la edición universitaria toda la asociación de editores universitarios, que formamos parte de ella, y en concreto nos dieron uno por un libro sobre cómic, curiosamente. En ese mundo académico le prestaron atención a un libro absolutamente maravilloso, que hablaba del cómic y le dieron el premio a la monografía Mejor Artes y Humanidades, ¿no? En 2022. En 2022. Eso, sí. Y eso pues era competir con universidades muy importantes, que tienen una importantísima y un bagaje, digamos, literario, filológico, de las humanidades, que era impensable, ¿no? Pero bueno, pues saltó ahí un poco la sorpresa y la alegría para nosotros, ¿no? Y también, pues mira, aquí hay otros libros, como precisamente ese que hablabas antes del cómic, o incluso este libro titulado Incipit, de Enrique Martínez Lombó, que habla de los orígenes de los museos provinciales de Castilla y León. Y es un libro absolutamente, yo creo que apasionante por lo que dice, y creo que hermoso también incluso por la confección editorial, ¿no? Pues estos dos libros han conseguido curiosamente este año, en esta convocatoria, que era la primera vez que se hacía, un sello de calidad de la FECIT, ¿no? Es decir, eso, digamos, tenemos una especie ya de aval externo que habla de que esos libros están bien, que su contenido y que las cosas merece la pena bien también, ¿no? Y que bueno, pues nos gustaría pensar también eso, ¿no? Que de alguna manera pues es refrendar un poco las cosas que estamos haciendo con todo el cariño, la ilusión, el esfuerzo por mejorar las cosas, por impulsarlo y por ganar cierta visibilidad. Por eso es un placer estar aquí también, evidentemente. Bueno, el placer es nuestro y para eso tenemos este programa, para potenciar, para divulgar todas esas actuaciones culturales que se desarrollan en León y sobre todo en este caso, como se está haciendo también el Servicio de Publicaciones. José Manuel Trabado Cavado, director del Servicio de Publicaciones, catedrático de Teoría de Literatura y Literatura Comparada. Un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y que sigáis en esta línea, que yo creo que la ciudad y la comunidad académica os lo agradecerá.
y Eloísa Otero, periodista cultural. Bueno, simplemente para terminar, que te he dejado un poco así, ¿tenéis algún proyecto en mente para seguir trabajando en esta línea musical o en otro? 20 segundos. No lo sé. No lo sabes. Ahora mismo no. Bueno, pero que seguramente saldrá algo positivo seguro. De tus pensamientos y tus ideas. Eloísa Otero, periodista cultural, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Y nada, a ustedes les esperamos, hacemos una pequeña pausa y regresamos en un instante. Hasta ahora. Ya nos encontramos en nuestra segunda parte de Analízale, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, y voy a pasar a presentarles a nuestros invitados de la segunda mesa de debate. A mi derecha tenemos a Inés González Cabeza, doctora en literatura. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien, Inés? Todo bien, gracias. Y también tenemos a mi izquierda a Alejandro Vaquera Jiménez, profesor titular del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo Muy bien? Todo muy bien. Inés, el motivo de que vengas a este programa es conectar tu publicación que has hecho en el Servicio de Publicaciones, en este caso, imágenes de la enfermedad en el cómic actual. Si te das cuenta, antes habíamos hablado con José Manuel también sobre el cómic y queremos visibilizar y darle cabida a un tema que en principio podría ser de entretenimiento. ¿Cómo conectas el tema del cómic con un tema supuestamente complicado como son las enfermedades? Exactamente. Bueno, como comentaba José Manuel, estamos en este mundo académico del cómic intentando dar visibilidad y dar voz a otras temáticas más habituales en el cómic contemporáneo, muy especialmente en España, y que anteriormente, pues sobre todo un público general no estaba acostumbrado a ellas, ¿no? En mi caso, el libro Imágenes de la enfermedad en el cómic actual parte de una investigación ya académica en el ámbito de los estudios sobre cómic, parte de un trabajo de fin de máster que posteriormente... ¿Hiciste la tesis sobre esto? Se convertiría luego en mi tesis doctoral, efectivamente, y este fue como un primer paso hacia mi tesis doctoral, y es un trabajo en el que yo intento plantear pues, esos cambios progresivos que se han ido produciendo dentro del cómic de autor en España, especialmente a partir de principios de los años 2000, y en el que bueno, pues están dando unas nuevas temáticas más dirigidas a un público adulto y sobre todo a un público general no acostumbrado a leer tebeos o cómics. O sea que de alguna manera, digamos que visibilizáis un poco las enfermedades a través del cómic de una manera sencilla y fácil para aquellos sectores que en algunos momentos tengan dificultades para poder leer artículos o libros más sesudos, ¿no? Va un poco encaminado por ahí. Más o menos, sí. Lo que se dedica este libro en concreto es a analizar cómo diferentes autores de cómic han planteado el tema de la enfermedad en sus obras, ¿no? Y es un libro, el mío, mi investigación, que puede interesar pues, desde a personas vinculadas al mundo de la salud, médicos, enfermeros, cualquier profesional vinculado a este terreno, como a aficionados al cómic e incluso a la literatura, puesto que yo propongo un análisis sobre todo narratológico. Pegamos un salto completamente diferente para hablar con Alejandro, y en este caso hablamos de baloncesto, ¿no? Tu obra, tu aportación, entre otras cosas, al Servicio de Publicaciones, queremos hablar en este caso de mitos y falsas creencias en el baloncesto. He cometido un error, sí, era campo atrás, mitos y falsas creencias del baloncesto. ¿En qué consiste esta obra, Alejandro? Bueno, pues es un libro donde intentamos, pues, al igual que hablaba Inés, el acercar esto a un público, todo lo que es el análisis de datos, de lo que es la ciencia aplicada, en este caso al baloncesto, y a raíz de lo que ocurrió pues, con ese famoso campo atrás de Sergi Llull, la gente que sigue el baloncesto, el prólogo del libro nos lo hizo Pablo Lasso, y con dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, pues intentamos acercar a todos los amantes del baloncesto, a entrenadores, al público en general, datos de lo que ocurre en un partido, de lo que puede cambiar, de los tiempos muertos, de las faltas, que son creencias que hay, pues cuando tengo que parar un partido, por un motivo o por otro el entrenador, pero que realmente con datos intentamos sustentarlo para dar esta información a todo tipo de público. ¿Hay algún mensaje subliminal por detrás o simplemente os quedáis en la parte del baloncesto? ¿O por detrás hay un mensaje a la sociedad
de algo, no lo sé. No, lo que intentamos es, lo que está, ese tema tan manido en la universidad, que es la transferencia del conocimiento, ¿no? Intentamos acercar lo que hacemos en la universidad, pues con nuestros trabajos de investigación en el INEF, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a lo que es el mundo del deporte, el mundo del baloncesto, de una manera fácil y sencilla y que pueda ser utilizada por entrenadores, puede ser utilizada por jugadores, por todos aquellos amantes del baloncesto, gente relacionada con el baloncesto. Muy bien, si me permitís, vamos a hablar también por Zoom, por videoconferencia, con Javier Castiñeras López. Buenas noches, Javier Tocayo, ¿cómo estás? Hola a todos, un placer saludaros. ¿Qué tal? Nada, te queríamos preguntar en este caso, ya veis cómo tenemos una variedad de temática tipológica tremenda dentro del plató, hemos hablado de cómic, hablamos de enfermedades, hablamos de baloncesto y en este caso contigo vamos a hablar de un maravilloso libro que habéis publicado en colaboración con José Alberto Morais, que se llama Más Media, Medieva, videojuegos, cine y tecnologización del arte medieval. ¿En qué consiste esto, Javier? Bien, bueno, en este libro se recogen las inquietudes que desde el Instituto de Estudios Medievales y particularmente los miembros del grupo de investigación Patrimonio Artístico Medieval tenemos acerca de la relación de la historia del arte y particularmente de la historia del arte medieval con los nuevos medios tecnológicos y con la mal llamada cultura popular. Hasta la publicación de este libro, y desde hace unos años, de manos de mi compañero José Alberto Morais o de Dolores Teijeira, se venían realizando diferentes foros, ¿no?, sobre estas temáticas, y el profesor Morais y yo pues, pensábamos que ya era hora de poner algunas de esas ideas, ¿no?, en forma de papel, y con ese espíritu nació este libro. El academicismo actual, como venís hablando durante todo este programa, viene rompiendo muros, estereotipos, clichés, ¿no?, o ciertos tradicionalismos, ¿no?, en la universidad y en la investigación. Y la historia del arte medieval, que a priori es un tema viejo, ¿no?, de old school, casi me atrevería a decir, también está en esta senda. Con esta obra, además, buscamos acercarnos a fenómenos contemporáneos desde una óptica interdisciplinar, ¿no? El libro es una miscelánea donde hay un gran peso de la historia del arte, pero entendida desde múltiples focos, y también colaboran profesionales de la arqueología, profesionales de la digitalización, profesionales de los museos, de la literatura o incluso arquitectos para tratar una doble vía, ¿no?, que creo que es lo que mejor resume esta obra. Por una parte, como los estudios sobre la Edad Media se favorecen de las nuevas tecnologías, ¿no?, a partir de ese manto gigante de las llamadas humanidades digitales, recreación tridimensional y el uso de este tipo de recursos tecnológicos para la recreación del patrimonio, o la implementación de determinados discursos en los museos y hacer más amables, ¿no?, las visitas a los usuarios. Y por otra parte, cómo la Edad Media sigue viva en términos estéticos en los productos contemporáneos, ¿no?, y a través de los neomedievalismos podemos rastrear el lenguaje medieval en obras cinematográficas como Harry Potter y su ya ascendencia literaria, o la famosísima serie Juego de Tronos, o en el caso que a mí me ocupa, el capítulo que yo firmo, en el mundo del videojuego, ¿no?, a reivindicar como una de las grandes manifestaciones culturales contemporáneas, que dialoga mucho más con el pasado y con la historia del arte tradicional, particularmente la medieval, de lo que pudiésemos pensar, ¿no? Y en líneas generales y con trazo gordo, ¿no?, ese es el espíritu de este libro, ¿no?, como digo, una obra colectiva, miscelánea, interdisciplinar, donde José Alberto y yo solamente ponemos un poco de orden a esas maravillosas voces, ¿no?, de todos los autores que nos han acompañado en este viaje. Me gustaría preguntarte, Javier, también al hilo de lo que tú comentas de esa estética medieval. En este caso he visto algún epígrafe que me ha llamado la atención, la estética de Miyazaki o lo que tú comentabas antes de Harry Potter. Y esto ya te lo comento un poco de historiador a historiador, en el sentido de por qué tú crees que la estética medieval tiene tanta incidencia en el mundo del arte, no solamente del cómic, sino en otras variantes cinematográficas, novelísticas, y no otras tendencias estilísticas como el Renacimiento, el Barroco o otros campos.
Bueno, yo creo que esto tiene que ver, por una parte, con la semantización que especialmente el siglo XIX dio a la Edad Media, ¿no? Esa mirada elegíaca, esa mirada nostálgica, ¿no? A un pasado, la idea de la ruina, ¿no? La idea de ese lugar que nunca va a volver, sigue muy viva en nuestra sociedad. Y creo que el siglo XXI, que es un siglo de crisis existencial, ¿no? Casi desde sus orígenes, se siente muy cómodo, ¿no? en esa lectura nostálgica, elegíaca hacia el pasado, que en algunos casos se manifiesta por medio del mundo neoclásico, la antigüedad griega y la antigüedad romana, pero que la Edad Media suele dar una respuesta mucho más útil porque le suma una capa que tiene un gran éxito en el público, que es la idea del misterio, el terror, esas visiones estereotipadas que vienen de la literatura romántica en adelante y que siguen muy vivas en la obra de creadores cinematográficos, pero muy especialmente creadores del videojuego, como es el caso de Hidetaka Miyazaki, ¿no? Uno de los grandes diseñadores del medio hoy en día, y que, además de un modo muy interesante, habla del neomedievalismo occidental desde la óptica y la formación cultural y artística de un japonés. Y en cuanto a la tecnología, ¿cómo se puede aplicar la tecnología al ámbito medieval? Ya para terminar de una manera rápida, ¿cómo podemos sintonizar, fusionar esos dos campos? Bien, hoy en día hay dos grandes líneas. Por un lado, la técnica aplicada a la divulgación patrimonial, ya sea a través del turismo o a través de los museos, con aplicaciones de realidad aumentada, videomappings, tecnologías de proyección de toda índole, eso por una parte. Y por la otra, desde la visualización de especialmente patrimonio perdido por medio de todo tipo de reconstrucciones tridimensionales, ¿no? En nuestro libro se habla de la recreación del perdido San Pedro del Vaticano, de época paleocristiana, y en otro capítulo, firmado por un catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, se ponen ejemplos relativos a un proyecto de investigación específico sobre retablos tabernáculos, ¿no? Creo que esas dos líneas, una de carácter más divulgativo, o de transferencia y otra de visualización de resultados de investigación por medio de tecnología 3D, es un poco lo que está más en boga en el momento, pero bueno, esto cambia a la velocidad que cambia la tecnología, por supuesto. Javier, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tus ideas. Ha sido un placer tenerte aquí. Javier Castiñeras López, profesor ayudante doctor, Departamento de Patrimonio Artístico y Documental. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Bueno, vemos cómo vamos cambiando, ¿no? El cómic, el baloncesto, el tema medieval que digamos que engancha muchísimo el tema a través de Harry Potter y todas estas cuestiones que estamos debatiendo. Inés, retomando un poco lo que habíamos dejado con anterioridad, me gustaría saber cómo surge esa idea en tu cabeza de fusionar esa parte de cómic y esa parte de enfermedad, si hay algún componente personal, o no lo sé, porque sí que cuando leí el libro me llamó la atención el hecho de, digo, ¿cómo ha llegado esta mujer a este punto, ¿no? Bueno, en mi caso todo partió de la... Sí se puede contar, ¿eh? Por supuesto, sí. Partió de la lectura de un cómic que es uno de los que analizo en este libro, que es Arrugas, de Paco Roca. Arrugas es una obra muy reconocida incluso entre la gente que nunca ha leído un cómic, es ganadora del Premio Nacional de Cómic, y bueno, nos habla de la vida de un hombre anciano que vive en una residencia y que padece Alzheimer. Entonces nos está mostrando la realidad de esta enfermedad desde el punto de vista de quien la padece, de una manera pues muy sensible y muy lírica, ¿no? Y a mí la lectura de esta obra me abrió los ojos a un nuevo mundo de cómic que era desconocido para mí hasta este momento, y me di cuenta, viendo las novedades de las editoriales, incluso retrotrayéndome un poco al pasado, de que el tema de la enfermedad estaba en el cómic, tanto en España como en otros países, ¿no? Entonces esto me hizo interesarme por esta cuestión y empecé a investigar, a leer libros sobre teoría del cómic, etcétera, y al final acabé haciendo un libro y una tesis doctoral al respecto. Hiciste un trabajo de fin de grado, ¿no? Una tesis, incluso si he hecho bien mis deberes, creo que diste una conferencia en Zaragoza, ¿no? El 30 de noviembre de 2018, en el primer congreso de medicina gráfica, que también hablaste sobre este tema. Sí, correcto, yo ¿no? estoy vinculada al movimiento Medicina Gráfica en España. La medicina gráfica lo integran profesionales del mundo de la salud, especialmente médicos, que están interesados en utilizar el cómic como herramienta de aprendizaje para sus disciplinas. Entonces, en alguna ocasión pues, han contado conmigo para dar charlas, conferencias, siempre vinculadas
a lo académico, pues para aprender, o para, mejor dicho, para que los sanitarios aprendan a leer cómics y aprendan a leer textos en general que a ellos les puedan resultar útiles para sus disciplinas. Muy interesante, Inés. Alejandro, seguimos un poco con el tema del baloncesto. Yo he visto dentro del libro, dice, se suele jugar mejor en casa que fuera. ¿Qué pasa con la diferencia de los 10 puntos? Diferencias entre el baloncesto NBA y el baloncesto español y diferencias entre el baloncesto femenino y masculino. Son un poco las líneas de trabajo que tú has hecho en este libro. ¿Cuál crees tú que son, dónde quieres incidir más o cuál consideras tú que es lo más relevante de este trabajo? Yo creo que son un poco las tendencias y lo que intentábamos mostrar al público. Este tipo de conversaciones de cafetería de, bueno, pues es que la racha de 10 puntos es, mentalmente es la que me indica si puedo ganar o perder, si tiro más de 3 que de 2, si hay diferencia del baloncesto NBA con el resto del baloncesto. Eso sí me preocupa, me llama la atención. Pues, bueno, ¿por qué no acabamos de equipararnos un poco con ellos? Porque son ligas diferentes, cada liga tiene, hasta las reglas son comunes, pero luego tienen unas específicas. La NBA es una liga privada que hace sus propias reglas y juegan los equipos que ellos quieren y luego no hay ascensos, descensos. Pero cuestión de calidad, ¿hay muchísima diferencia con respecto cada vez menos, porque de hecho ahora mismo estamos, al hilo de este libro, estamos analizando cuál ha sido el rendimiento de jugadores NBA en el Eurobásquet, por ejemplo, y los jugadores que juegan en la Euroliga, jugadores que juegan aquí en Europa, porque son baloncestos un poquito diferentes y no necesariamente los de la NBA tienen mejor rendimiento. De hecho, se ha visto en el último Mundial como Estados Unidos ha quedado cuarto y ha habido selecciones que han estado por delante. Entonces, bueno, pues la idea de este libro era con un lenguaje muy sencillo, muy fácil de leer, es un libro que no es demasiado extenso, con lo cual, pues bueno, cualquier aficionado al baloncesto de cualquiera de estos ámbitos, como comentaba anteriormente, pues lo puede leer, puede ser una lectura amena y sobre todo pues lo que hacemos en la universidad, que muchas veces parece que está muy desligado de la sociedad, del deporte, pues intentar hacer esta transferencia, ¿no? a través de este libro y gracias en este caso al Servicio de Publicaciones, que nos lo ha, a los que no somos muy duchos en escribir libros, tenemos más artículos y cosas, nos lo han puesto todo muy fácil y ha sido muy sencillo todo. José Manuel siempre facilita estas cosas muchísimo. Inés, el cómic es el noveno arte, según tengo yo entendido, y yo creo que en cierta medida esta obra contribuye a que tú enriquezcas poderosamente el cómic, no solamente desde el punto de vista general, sino en este caso con el tema de enfermedades, en el cual es donde yo quería incidir. Hablas de enfermedades muy concretas o muy duras, ¿no? Hablas de epilepsia, hablas de Alzheimer, de una serie de cuestiones, incluso mencionas el grito de Munch, ¿no? Ese momento tan crítico que se combina con la fusión cómic y arte. No sé, yo creo que esa es la línea un poco de trabajo que habéis seguido, buscar esas enfermedades incluso mentales más que físicas. Yo he intentado buscar un número amplio de este tipo de padecimientos y cómo se manifiestan en el mundo del cómic. En el caso del libro analizo dos cosas muy concretas, por un lado la enfermedad de Alzheimer, la demencia en general, y por otro lado las enfermedades mentales. Y me centro en aquellas obras que nos muestran a los lectores la enfermedad desde el punto de vista de quien la padece, por un lado, y por otro, aquellas obras que están escritas por profesionales del mundo de la salud que nos hablan acerca de cómo se han desarrollado las enfermedades de pacientes que ellos han tratado. Son dos perspectivas muy diferentes, pero complementarias, evidentemente. ¿Y la acogida que ha tenido dentro del sector médico, cómo ha sido? En mi opinión ha sido muy buena e inesperada para mí, de hecho, porque claro, yo vengo del mundo de la literatura originalmente, y sabía que esta era una cuestión que en otros países había interesado al sector médico, pero efectivamente, pues bueno, cuando el Grupo Medicina Gráfica en España contactó conmigo a raíz precisamente de esta publicación que yo hice, ellos a ti? Por supuesto, en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, pues bueno, para mí fue toda una sorpresa y claro, ha sido muy gratificante personalmente. Genial, Inés. Para finalizar, ya pones un poco la guinda al pastel, Alejandro. De cara este libro solamente puede ser leído para aquellos que sean amantes del baloncesto o también aquellas personas que no tengan
un mayor conocimiento de este juego pueden acercarse al libro? Bueno, se puede acercar cualquiera, porque al final el deporte es muy transversal y hay muchas de las cosas que ocurren que se pueden extrapolar al fútbol, al balonmano, me imagino que también a cualquier otro dentro deporte. del baloncesto también solidaridad, compañerismo, una serie de actitudes. Sí, porque bueno, lo que intentamos analizar son algunos de los tópicos que más se hablan pues, en un café, en una caña, de estas dudas que se tienen en NBA, del baloncesto masculino, femenino, de si se tira más de 3 que de 2 ahora mismo, pues con estos personajes, porque el baloncesto ha evolucionado mucho los últimos 10 años, desde el tipo de jugador hasta la manera de jugar. Entonces, bueno, pues como comentábamos, la idea nuestra es salir de la universidad y un poco pues abrirnos a la sociedad, ¿no? Que yo haya visto, ya para finalizar muy rápidamente, he visto que no hacéis, ¿por qué el baloncesto no acaba de equipararse definitivamente al fútbol? ¿Cuál es? Bueno, es que me imagino que habrá muchos factores, ¿no? Sobre todo hay uno desde nuestro punto de vista, que el fútbol es un fenómeno social, ¿no? Entonces el baloncesto todavía, el resto de deportes estamos lejos, porque el fútbol tiene más implicaciones. En lo que es el deporte, nosotros en España... Sí que está a la par, yo creo, después del fútbol. Está a la par, pero el fútbol es siempre pionero y puntero en otras cosas, mucho más dinero alrededor del fútbol. En el baloncesto no nos podemos quejar, después de esta generación que hemos tenido con Pau Gasol y compañía los últimos años, sí. Es un deporte muy practicado. Campeonatos ganados por la selección, ¿no? Es el primer deporte, por ejemplo, en femenino de licencias en España. Entonces, bueno, nosotros somos unos privilegiados dentro de la comparativa con el fútbol, pero que se sacan muchas cosas, ¿no? Todos los deportes colectivos al final tienen muchas cosas en común. Bueno, pues enhorabuena a los dos, tanto a Inés González Cabeza, doctora en literatura, por ese maravilloso trabajo que has hecho aglutinar esa fusión entre enfermedad y cómic, y yo creo que sobre todo, más que un entretenimiento, es eso, un servicio público que creas y que efectúas a los médicos y a toda la sociedad. Muchísimas gracias por tu participación en Analízale. Y Alejandro Vaquera Jiménez, profesor titular del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León. Un placer tenerte aquí, la primera vez que nos conocíamos, sí. Espero que no sea la última, y enhorabuena por ese estupendo y didáctico libro que has escrito sobre esos mitos del baloncesto. Y a todos ustedes, pues nada, les esperamos en el próximo Analízale. Solamente les pedimos que se acerquen al servicio de publicaciones, que compren libros, que es un servicio que además tiene un servicio online maravilloso. No solamente tienen que ir de forma presencial, sino que el servicio online pueden comprar libros, que yo creo de una manera fácil y sencilla de adquirir cultura. Les esperamos el próximo día en Analízale. Sean felices, descansen, cuídense mucho.